Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la primera, que viene de Juan Carlos Celi. Dice: estudiando la inmutabilidad de Dios, usted comenta en el Salmo 102, versículo 26, habla de los hombres. Cuando el salmista utiliza la expresión ellos perecerán, mas tú permanecerás, todos ellos como una vestidura envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Sin embargo, y le pido me disculpe si estoy equivocado, por el versículo 25 ¿no se intuye que está hablando de los cielos? Sí, Señor. El versículo 25 habla de los cielos, que pasan, desaparecen, mientras que Dios permanece. Ahora bien, a lo largo del Salmo se habla mucho más de los hombres, de sus aflicciones, donde los días se consumen como una sombra que se va, versículo 11, en contraste con la brevedad de la vida está la inmutabilidad de Dios. Tú permaneces para siempre y tu memoria de generación en generación, versículo 12. Por consiguiente, el Salmo comprende todo el contenido del mismo, y el texto que tú mencionas, que directísimamente tiene que ver con los cielos, puede aplicarse a la brevedad de la vida del hombre, cuya vida y cuya brevedad está presente en el Salmo. José Villanueva: ¿me podría ayudar con Éxodo 24:10? ¿Literalmente vieron al Señor? Me refiero claramente a Cristo en su forma preencarnada, ya que mencionan que vieron bajo sus pies un enlosado, un baldosado de zafiro. ¿Han de haber visto una figura, o sea, un hombre? Espero haber formulado bien mi pregunta. Lo único que se dice en el texto es que vieron la gloria del Dios de Israel. Por tanto, vieron la majestad gloriosa de Dios. No debemos ir más allá de los límites trazados en el capítulo y en el versículo y en nuestras concepciones de lo que significa ver a Dios. Hemos de considerarla como una manifestación que la naturaleza de Dios hizo visible al ojo humano, pero el texto no define qué es lo que ellos vieron. Pudiera haber sido como lo que Moisés miraba. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verán la apariencia de Jehová. Números 12:8. Si fue una manifestación en forma humana, no cabe duda que tenía que ser la de la segunda persona, que se hace visible al hombre como hombre. Pero no se puede afirmar eso con la sola revelación del capítulo y del versículo. Manuel, si Dios conoce nuestras oraciones, ¿por qué oramos? Bueno, entre otras cosas, porque Él lo manda. Jeremías 33:3. Esa es la cita que estaba pensando. Porque Cristo lo enseñó. Lucas 18:1. Porque Jesús lo practicó. Porque en el Nuevo Testamento lo establece. Romanos 12:12, Efesios 6:18, Colosenses 4:2. La oración no es para que Dios se entere de nuestros problemas, sino para que nosotros comprendamos la dimensión de ellos y la bondad y omnipotencia de Dios, atendiendo nuestras necesidades. Zaira Maya de la Rosa: ¿qué cuerpos tienen las almas que están en el cielo? Si no han resucitado los cuerpos, ¿qué sucede? Mira, no hay una respuesta bíblica concreta. Los creyentes estamos siempre en Cristo y cuando partimos no dejamos de estar en Cristo. Estamos en esa posición con nuestra parte espiritual. Algunos piensan que Dios va a darnos un cuerpo intermedio para que no estemos desnudos. Pablo se refiere a una casa en los cielos en relación con ese cuerpo, parece ser. 2 Corintios 5:1-6. Pablo enseña que es mejor estar ausentes de este cuerpo para estar presentes al Señor. Pablo enseña que traerá con él a los que durmieron en él para la resurrección y transformación de los creyentes en el traslado de la iglesia. Alén Varela Montenegro: saludos, Pastor Samuel Peredios. Dios soberano lo proteja y bendiga.
qué bendición nos permite Él al escuchar la palabra y pensamiento de Cristo Jesús explicada en su siervo, en la guía y verdad absoluta de nuestras vidas. A Dios soberano la gloria y a nosotros sus bendiciones. Amén. Querido, es muy arriesgado hablar de grandeza en un hombre que no tiene ninguna. La gloria de todo el ministerio, no importa cuál sea, grande o pequeño, corresponde a Dios, solamente a Dios, nada más que a Dios. Porque tenemos que decir, ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Pido que ores para que Dios no permita nunca que yo considere algo mío del ministerio que Él me ha dado. A Él sea la gloria. Zaira Maya de la Rosa, ¿qué piensa sobre el diotelismo y el diofisismo? ¿Es correcto usar esos términos o tienen algo que no comparte? Estás usando unos términos que la mitad de los creyentes, yo diría tal vez más, no entienden. El diotelismo es una teoría que aborda la naturaleza de Jesucristo desde la perspectiva de que Cristo tiene dos almas o dos principios espirituales que coexisten en su ser. El diofisismo, por otro lado, es una doctrina cristiana más establecida que sostiene que Cristo es simultáneamente verdaderamente divino y verdaderamente humano. Es decir, que la persona divina que se manifiesta en Jesús se encuentran dos naturalezas, una divina y una humana, completamente distintas pero unidas en una sola persona, la del Verbo encarnado. Esta enseñanza está formalizada, llamémoslo así, desde el Concilio de Calcedonia en el año 451, y es la que debemos considerar como teológicamente correcta. Racen Kaela. Cuando las hijas de Lot tuvieron relaciones con su padre, ¿cuál era el motivo de esto? Era el quedarse sin descendencia tras ver que el mundo se acabó y eran los únicos vivos, ¿o fue simplemente pecado? La falta de fe de ellas era evidente. Por tanto, la acción carente de fe fue pecaminosa. Dios hubiera resuelto el problema de ellas de una forma contraria a la que ellos usaron, pecaminosa y alejada de la voluntad que Dios había establecido. Esteban Verón, ¿hay un límite para la especulación acerca de la escatología? Veo que muchos parecen tener muchas certezas acerca de tiempos finales y me parece que cometen excesos al especular más allá de lo que la Biblia dice. Algunos se atreven a afirmar fechas para eventos, otros dicen saber quién es el anticristo o qué naciones tendrán roles preponderantes en la batalla de Armagedón. Pero cuando voy a la palabra de Dios veo que Jesús dice que no nos corresponde a nosotros saber los tiempos y que solo el Padre conoce la hora exacta de los acontecimientos finales. ¿Cuál es el límite? ¿Qué podemos decir y qué debemos callar a la hora de hablar de escatología? ¿Y por qué será tan relevante para nosotros saber cuestiones así? El límite dentro de la escatología, como de cualquier doctrina, es la revelación de la Biblia. Afirmar fecha de la segunda venida o del arrebatamiento de la Iglesia, como algunos están haciendo hoy, es tentar a Dios, que ha puesto esa fecha en su sola potestad, haciéndose profetas de lo que Dios no revela. Establecer cuáles son las naciones dentro de las batallas en la guerra del Armagedón es contextualizar a los términos políticos de hoy lo que es una revelación general en la Escritura. A muchos les gusta lo que le gustaban a los atenienses, oír novedades. Limitémonos, por favor, a lo que está revelado. Ángela Silva.
Los elegidos son los escogidos y estos son los que creen. ¿Está bien planteado? ¿Podría dar luz sobre ello? En varios lugares del Nuevo Testamento se llaman a los salvos elegidos, pero realmente estos son los que creen en Cristo como respuesta a la proclamación del Evangelio. José Villanueva me podría ayudar con segunda de Pedro 1:3. El apóstol habla ahí del poder divino que otorga todas las cosas. Por el contexto inmediato está refiriéndose a Cristo. El sentido es que dándonos Dios su poder divino, nos da cuantas cosas necesitemos. El poder de Cristo concede todo lo que es útil para la vida. Primeramente, el regalo de la salvación, que da vida eterna, que alcanza también a la piedad en el sentido de la vida piadosa de la santificación. Esto se alcanza por el conocimiento de aquel que nos llamó, que tiene que ver con Cristo. Conocimiento que es la experiencia de la unión vital con Él, que nos permite vivir su vida y decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O también, para mí el vivir es Cristo. El texto viene a afirmar lo que la Biblia enseña. Separados de Cristo, no podemos hacer nada. Juan Méndez, 1 Corintios 7, 10, 11. A los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su esposa. Si Dios acaba de decir que la esposa no se separe, y si se separe, quédese sin casar, mi pregunta es, ¿ya Dios dijo que no se separe y luego dice, y si se separa? No entiendo eso. Si ya dijo que no, ¿por qué dice, pero si lo hace? Por si lo acaba de prohibir. Hay situaciones de inconvivencia, especialmente en un matrimonio en el que uno es creyente y otro no, que impide seguir viviendo juntos. Por tanto, la solución es que se separen. Pero no solo es un problema de un matrimonio mixto. Puede tratarse de un matrimonio cristiano que por razones no sé cuáles, no pueden convivir entre ellos. El vínculo matrimonial persiste mientras uno de los que se separan no se una a otro cónyuge. Por tanto, mientras esto no ocurra, ninguno de los dos debe casarse. Y si quieren convivencia íntima, deben reconciliarse. Pablo está diciendo que en el principio el matrimonio era una unidad inseparable, pero en ocasiones, por la dureza del corazón, hace imposible la convivencia. Luego no se contradice. Lo perfecto es que no se separa, pero si se separan, no deben casarse. Juan Méndez, 1 Corintios 7:2. Pero por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. Verso 9. Pero si carecen de dominio propio, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. La pregunta es, en el verso 2 usa palabra fornicaciones, y en el versículo 9 dice quemando. Quisiera saber si en ambos versos se refiere a lo mismo, es decir, fornicaciones, aunque diga quemarse en el 9, o quemarse en el verso 9 tiene otro significado diferente. El problema del pecado sexual se origina por el deseo natural no satisfecho. Por tanto, quien no tenga el don de continencia del que habla más adelante debe casarse. En el segundo texto que has citado, el término quemarse se refiere metafóricamente a estar abrasándose por el deseo sexual. No está refiriéndose a la comisión del pecado de fornicación o de adulterio.
sino al fuego de la pasión interior de los deseos sexuales no satisfechos. Predicando con lógica. Si Jesús es tan bueno, ¿por qué piden los cristianos dinero en las redes? Tienes que preguntárselo a ellos. Yo no tengo respuesta. La procedencia de recursos siempre viene de parte de Dios. Y los cristianos, a veces, en lugar de pedir, debieran dedicar tiempo a orar. John Bonilla. ¿Cuál es su posición respecto a si la Iglesia pasará por la tribulación o no? Agradecería mucho su punto de vista. Muy sencillo. Creo que la Iglesia no pasará por la gran tribulación. Explicarlo requiere mucho más espacio que este, pero le remito a los vídeos de escatología en donde hablo con más extensión de esta posición. Verónica Baltazar. Quisiera saber qué significa el hueco de tu mano, porque escucho a muchos orar pidiendo que Dios los esconda, o sea, los proteja en el hueco de su mano. ¿Hay alguna referencia bíblica? Primero, pedir que Dios nos tenga en la mano, es una inconsecuencia porque ya estamos en ella. Estamos en la mano de Cristo. No hay que pedirlo, ya está. Hueco de la mano es simbolismo semítico de protección. Es decir, una mano que se ahueca, que se pone así en esta forma, está la persona dentro y la mano se cierra y ella queda en el hueco de esa mano. Los creyentes estamos ya en la mano de Jesús, por tanto no tenemos que pedir que nos esconda, porque ya tenemos toda su protección. Algunas usan términos en la oración que son redundancias y que no es correcto su uso. José Villanueva, ¿a qué se refiere en el libro de Levítico cuando habla de ofrendas mecidas? El término mecida proviene de la acción de mover o de agitar una ofrenda en el altar como parte del ritual. La ofrenda mecida tenía un propósito simbólico y era una forma de consagración o dedicación de algo a Dios. La idea de mecer o agitar simbolizaba la entrega total de la ofrenda a Dios y su aceptación. Este acto de mecer también podía implicar la separación de lo que pertenece a Dios y de lo que quedaba para los sacerdotes o para el resto del pueblo. Joselito, Efesios 1:3. ¿En qué sentido Dios es el Señor de Jesucristo? En el sentido de su humanidad. Como hombre, Jesús tiene el mismo Dios que nosotros, aunque Él es Dios encarnado. Joselito, Hechos 1:7. ¿Por qué este conocimiento está en la sola potestad del Padre? Se está refiriendo a la restauración del reino futuro. Mira, Dios guarda asuntos que no revela, porque en su soberanía así lo ha determinado. En Deuteronomio 29:29 dice que hay cosas reveladas que son para nosotros y cosas secretas que son para Dios. Hay muchas cosas que Él guarda para sí, mientras que las reveladas son para nosotros. El problema nuestro, ¿sabes cuál es? Querer saber las secretas. Conformémonos, por favor, con las reveladas. Facundo González, ¿qué consejos daría sobre qué hacer o qué cosas no hacer a la hora de exponer el texto bíblico en la congregación? Enseñar lo que el texto bíblico revela en sí mismo, interpretándolo literalmente, enseñando el sentido figurado de las palabras y las usa, no añadir nada o quitar nada, no alegorizar el pasaje. Es todo lo que se necesita para una exposición bíblica correcta. José Villanueva, tengo una duda. Según Génesis, Dios dice que Abraham, que su descendencia vivirá esclava 400 años. Pero en Éxodo dice que fueron 430. Viendo las generaciones que entraron con Israel a Egipto, hasta que nació Moisés y tuvo 80 años, son menos de 400 años incluso.
aunque Pablo en Gálatas 3, 16, 17 habla de que fueron también 430 años. 400 años puede ser un número redondo. La estancia desde la entrada de Jacob y su familia hasta la salida de Egipto son 430 años, como Pablo enseña en su escrito inspirado. La cronología es difícil, pero lo más consecuente es considerar que desde la última vez que Dios confirmó la promesa a Jacob hasta la entrega de la ley fueron los años que se indica. Ángel Fernández Vidal, ¿me podría resolver una duda? ¿Los pastores que aceptan la homosexualidad de las iglesias llamadas inclusivas son salvos? Nadie puede establecer quién es salvo o quién no lo es, porque solamente Dios lo sabe. Pero el matrimonio llamado inclusivo es un pecado abiertamente denunciado en la Biblia. Por tanto, el que sustenta esa forma indica abiertamente que se opone a Dios, lo que permite una duda razonable sobre su salvación. Ángel Fernández Vidal, ¿cómo puedo entender las palabras de Jesús a Pedro cuando ora para que su fe no falte? Tengo entendido que la fe es un regalo de Dios y no se puede perder. La fe es un don de Dios, pero puede debilitarse, puede ser mayor o menor, y en ese sentido se echa de falta, cuando es pequeña, una fe sólida. De ahí que Cristo dice que ora para que no falte en el sentido de menguar y de actuar esa fe. Pero el creyente no puede perder su fe. Ángela Silva, ¿es correcta esta reflexión? ¿Cómo un Dios santo y justo puede permitir la miseria del hombre en el lugar santísimo y el hombre no sea fulminado por la santidad de Dios? ¿Por qué? Porque hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y no veo miseria en el lugar santísimo. Isaías 6:3-7, Romanos 3:28, Nueva Traducción Viviente, así que somos declarados justos a los ojos de Dios. Bueno, podemos acceder al trono de gracia, que es simbólicamente lugar santísimo, en base a la obra redentora de Cristo que nos limpia de todo pecado. Por tanto, al tener extinguida la responsabilidad penal del pecado, al no poder reclamarse esa deuda porque estamos en Cristo, al estar en Cristo mismo, estamos sentados ya en lugares celestiales y podemos acceder al trono de la gracia porque hemos sido limpiados de nuestros pecados. Ángela Silva, de nuevo, última pregunta en este programa. ¿Es correcta esta reflexión? La salvación es de Dios. Por tanto, nadie es salvo por obras para entrar al cielo. Pero los salvos son salvos por gracia mediante la fe para buenas obras, porque ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sin duda, las obras no salvan. Salva la gracia mediante la fe. Pero la fe que no produce obras, es muerta en sí misma. El creyente puede vivir en buenas obras en la medida que viva a Cristo. Y efectivamente, como tú dices, no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Cerramos el programa hoy. Pedimos al Señor una bendición especial sobre todos los que estáis asistiendo a estos programas de preguntas y respuestas. Queremos recordaros que en el canal hay un programa de aliento el martes, un programa de preguntas y respuestas miércoles y jueves, programa de estudio el viernes y un programa dominical el domingo. Invitad a otros amigos vuestros para que se suscriban al canal, que por supuesto no tiene ningún compromiso económico, para que reciban lo que estamos proveyendo para el pueblo de Dios. Pedimos vuestras oraciones para que el Señor nos dé los recursos financieros y humanos para seguir con este ministerio. Solo deseamos una cosa: bendecir al pueblo de Dios.
sirviendo a Dios.